La revolución de 1959 fue justa y necesaria. Y si triunfó la revolución en 1959 es porque existían las causas objetivas y subjetivas, según la historia, para que esa revolución triunfara. Lo que pasó después fue una malformación de esa revolución. Fue un deslizamiento hacia una parte donde no tenía que haber ido, según yo, en mi opinión, la revolución. ¿Estamos a tiempo de salvar la revolución? En mi opinión, sí. ¿Pero cuál revolución? Bueno, la que en 1961 diría Fidel que era una revolución socialista democrática, de los humildes por los humildes y para los humildes, que en mi opinión hace rato se traicionó. Esta revolución que hoy tenemos no es ni de los humildes, ni por los humildes, ni para los humildes. Ya sabemos bien a quién está sirviendo esta revolución. Yo creo que la única manera que tenemos los patriotas, los antianexionistas cubanos, los que aún eh, crecimos con la revolución y sabemos lo que tuvimos y aún tenemos algunas añoranzas, la única manera de salvarla es regresar a sus orígenes, es regresar a 1959, quizás no tanto, regresar a 1957, incluso a 1953 con el alegato a la historia mal soberana. Si nosotros regresamos a los inicios de la revolución y hacemos una revolución dentro de la revolución, estamos a tiempo todavía. Ellos prometieron una super revolución y esto se quedó en una mini revolución, siempre por completar, porque hay muchas cosas del alegato de la historia mal soberana que aún no se han cumplido y son 63 años después y prácticamente el Manifiesto de la Sierra 1957 nada prácticamente se ha cumplido. Dos puntos simplemente. Yo creo que en 1957 habría que preguntar a algunos historiadores por qué estaba Felipe Pasos en esa reunión con Fidel y con Chivas en la Sierra Maestra para firmar el manifiesto. Nuestra revolución no era socialista, nuestra revolución no era comunista, simplemente porque sus creadores, los primeros que empiezan a luchar, no pertenecían en su gran mayoría a ninguna de las dos corrientes. ¿O es que muchos ahora marxistas no se recuerdan de la traición del Partido Socialista Popular, el extinto Partido Comunista Cubano, que fue ilegalizado por Gerardo Machado, y se escudaron entonces en el Partido Socialista Popular? ¿No se acuerdan que Chivas los retó y los acusó de traición? Porque el Partido Socialista Popular, de donde venía Raúl Castro, uno de los pocos socialistas de todo el movimiento 26 de julio, se había puesto de acuerdo con Batista para hacer una alianza antifascista enlazado con el PECUS en Moscú. Hay que tener la valentía histórica y regresar a 1957. Nos prometieron libertad de prensa, nos prometieron libres elecciones, nos prometieron libertad de expresión, nos prometieron pluralismo político, nos prometieron muchas otras cosas y al final nunca se cumplieron. Que tengan la dignidad de pararse y decir al menos no se cumplieron por esto, no lo hicimos por esto, sea capaz de hablar a derecha, a izquierda y a centro, porque se necesita una obra maestra como la que hizo Martí de unir a todos los cubanos para no perder la revolución. Si la queremos defender, si queremos salvar esta revolución, hace falta una revolución dentro de la revolución. Martí había sido muy previsor cuando dijo de las lecturas extranjerizas. Martí alertó sobre el imperio ruso. Martí dijo que la solución no estaba en Rusia. Martí dijo que teníamos que hacer nuestro propio sistema porque era imposible copiar los sistemas, porque Martí ya había entendido que según la idiosincrasia y las costumbres de los pueblos es que se hacen los sistemas para los pueblos. Nosotros fuimos a copiar un sistema que no nos pertenece y todavía seguimos copiando sistemas que no nos pertenecen. Falló la URSS y a nosotros nos falló la URSS porque no somos rusos y todavía hay personas que siguen diciendo tenemos que hacer como los chinos, como los vietnamitas. No somos ni chinos ni somos vietnamitas. Van a fallar también. Tú me prometiste algo y no me lo diste. Ya no se puede más. O sea, o es de todo o no es de unos pocos. Es inconcebible que Cuba sea de 1.700.000 cubanos, que entre UJC y Partido Comunista, prácticamente los del Partido Comunista casi todos son viejos. Es imposible que ellos gobiernen a una masa de pueblo que no son militantes de ese partido. Felipe Paso, entre otras cosas, había sido presidente del Banco Nacional de Cuba, era un gran martiano, era un gran historiador de las ideas martianas, estaba ahí en representación de la pequeña burguesía cubana y estaba ahí también porque Felipe había sido representante de Cuba en la fundación del Fondo Monetario Internacional, si no me recuerdo, en 1953, 1946, ahora no quiero equivocarme. Pero, hablando sobre eso, nuestra revolución era proletaria, nuestra revolución era pequeño burguesa y nuestra revolución era democrática. Esos eran los tres baluartes fundamentales de la revolución de 1959. Cuando Fidel dice en el alegato de la historia mal soberana, hacemos la revolución para restituir la Constitución 1940, con todos los errores que podía haber tenido, con todas las señalaciones, pero era la Constitución más avanzada de la época en nuestra área y una de las más avanzadas del mundo. Y que algún oficialista
o que algún hermano comunista que se diga ser, o socialista marxista que se diga ser, se alce y me diga si la Constitución de 1940 cubana no era una constitución socialdemócrata. Era una constitución socialdemócrata. Y cuando Fidel dice la vamos a restituir, pues entonces Fidel estaba queriendo restituir una constitución que era socialdemócrata, no era ni socialista ni era comunista. Entonces, ¿en qué momento dio ese giro de tuerca a nuestra revolución? Una generación que puede salvar la historia. Y es la nuestra, es la tercera generación. La cuarta destruirá todo por cansancio, destruirá todo por obstine, destruirá todo por odio, destruirá todo por rencor. La nuestra, la tercera generación después del triunfo, es la que puede unir los dos vacíos, los dos extremos, porque vivimos con la revolución, vivimos las cuestiones históricas, vivimos lo bueno de esta revolución y también hemos vivido lo